Hay algunos años en la historia del automovilismo que se ven ensombrecidos por una tragedia. Por poner algunos ejemplos, 1955 es recordado por la tragedia de Le Mans. También tenemos el caso de 1968, que se le recuerda principalmente por el fallecimiento de Jim Clark. Pero si hay un año el cual describe bien esto, es 1994, y es que la muerte de Ayrton Senna en Imola el 1 de mayo de ese año parecía inconcebible, aparte de que tan solo sucedió un día después de la muerte del novato Roland Ratzenberger. Estos eventos modificaron a la categoría en su totalidad, pero no fue lo único que pasó en aquella temporada, ya que las polémicas, descalificaciones y accidentes en momentos decisivos marcaron aquel año, principalmente por estar directamente relacionados con el equipo Benetton, que consiguió el campeonato de pilotos junto a Michael Schumacher. El día de hoy en la Fórmula Teca recordamos cada uno de los detalles de aquellos acontecimientos, por lo que damos una vuelta al pasado para recordar la temporada 1994 y todo lo que influyó en su desenlace. Para conocer el origen de esta historia, nos tenemos que remontar a principios de la década de los 90. En 1992 y 1993, Williams vivió su mayor dominio de su historia en la categoría reina. La clave estaba en la suspensión activa, el control de tracción, la caja semiautomática y en los demás avances sobre la electrónica de esos monoplazas fabricados por Adrian Newey, junto con el buen rendimiento del Renault B10 y lógicamente gracias a pilotos de la talla de Nigel Mansell y Alain Prost. El británico ganó el campeonato de 1992 con una ventaja histórica, con 5 fechas de antelación, pero se marchó del equipo al finalizar esa temporada, ya que no estaba conforme con el contrato que ofrecía Williams, y en su lugar ingresó el entonces tricampeón mundial Alain Prost. El profesor lo tuvo un poco más difícil que Mansell, ya que Senna esta vez sí contó con un McLaren a la altura de las circunstancias, aunque de todas formas ganó el campeonato con cierta tranquilidad. A falta de 2 carreras, ganó su 4º título mundial en Estoril, donde además anunciaría su retiro definitivo de la F1. Inmediatamente florecieron los rumores sobre la llegada de Senna al equipo de Grove, pero el dominio de Williams llegó a su fin en 1994 y la principal razón fue que para esa temporada el nuevo presidente de la FIA, Max Mosley, prohibió las ayudas electrónicas. Así, los frenos antibloqueo, el control de tracción y el control de largada ya no eran parte de la Fórmula 1 o no de forma oficial. Por otro lado, se quitó la prohibición de los repostajes que estuvo vigente desde 1983. Ayrton Senna sobre estos cambios afirmó que 1994 sería un año con muchos accidentes si se quitaban las ayudas sin quitarle velocidad a los monoplazas. Me arriesgaría a decir que tendremos suerte si no pasa algo realmente grave, concluyó. Aparte de esto, Williams iba a tener un gran rival durante toda la temporada, ya que había un equipo que parecía que tenía chances de luchar. Ese era el equipo Benetton. Con Flavio Briatore a la cabeza junto a Joan Villa del Prat, Ross Brown, Nicolas Tombazis y Pat Simons, la escuadra con sede en Enstone no se lo iba a poner sencillo a los de Grove. Ambos equipos contaban con 2 pilotos estrella. Por un lado teníamos a Benetton con Michael Schumacher, un joven piloto alemán que iba a disputar su 3ª temporada con la escudería, y por el lado de Williams teníamos a un tricampeón del mundo como lo era Ayrton Senna, que llegaba a un equipo con el que era el claro favorito. Ambos habían tenido roces previos, como el del Gran Premio de Francia de 1992, donde Schumacher se llevó por delante a Senna y el brasileño se lo recriminó en medio de una bandera roja, o también cuando en Alemania de ese mismo año, Senna empujó a Schumacher porque según él le había bloqueado en su vuelta. A pesar de los esfuerzos de Schumacher y de Benetton, Williams seguía siendo más rápido, y eso quedó demostrado en los test de pretemporada en Imola, donde Senna y Damon Hill fueron los más rápidos.
La temporada 1994 empezó en el Gran Premio de Brasil de la manera que se esperaba, con Ayrton Senna haciendo la pole. No obstante, en la primera fila lo iba a acompañar Schumacher, algo que sorprendió a muchos y que hizo que se empezara a especular que Benetton había encontrado la forma de evitar las nuevas regulaciones electrónicas de la FIA. Ayrton mantuvo la posición en la salida y Schumi fue adelantado por Jean Alesi, cayendo hasta la tercera posición. Sin embargo, el alemán recuperó la segunda plaza en la segunda vuelta y empezó a seguir a un Senna que ya había sacado más de 4 segundos sobre sus rivales. De ahí en adelante, Ayrton y el Kaiser empezaron a distanciarse del resto y el alemán venía recortando. Al momento de hacer sus paradas, Benetton haría una detención rápida que le ayudó a Schumacher a salir por delante de Senna. Y en la vuelta 56, el brasileño perdió el control del monoplaza y tuvo que retirarse de la carrera, dejando a Schumacher como líder sin oposición, por lo que el alemán se llevaba la victoria en la casa de Senna y daba el primer golpe en la mesa de la temporada. No obstante, las polémicas ya habían empezado. Eddie Jordan protestó contra Benetton por algunas especificaciones aerodinámicas, pero el equipo técnico de Charlie Whiting desestimó las acusaciones y declaró como ganador a Benetton y a Schumacher. Pero las sospechas no se acabaron ahí, ya que la rápida detención de Benetton dio pie para que se comenzara a rumorear que se usaba el control de tracción para mejorar las paradas en box. Con ayudas o sin ayudas, Williams no quedó conforme al presentarse algunos problemas en su FW16 y realizó un test en el circuito de Jerez en España, antes de la segunda cita, el Gran Premio del Pacífico. Aquel 17 de abril en el circuito de Aida, Senna volvería a ser la pole position, pero Schumacher lo adelantó en la salida y posteriormente el brasileño tuvo un accidente con Mika Häkkinen y Nicola Larini, lo que le obligó a retirarse. Y mientras Senna se paraba al costado de la pista para escuchar si el Benetton de Schumacher usaba el control de tracción, el Kaiser se llevó su segunda victoria del año y ya tenía 20 puntos de ventaja sobre el brasileño. Por otra parte, Ayrton regresó al box convencido de que algo no andaba bien con ese Benetton. La tercera cita de la temporada sería el Gran Premio de San Marino, un fin de semana recordado por las peores razones posibles. El día sábado en clasificación, Roland Ratzenberger tuvo un accidente en el que perdió la vida, y el día domingo en carrera, Ayrton Senna nos dejó para siempre. Luego de esto, Michael Schumacher se llevó la victoria y dio fin a aquella trágica jornada que cambió el rumbo de la categoría en los años posteriores. Tras la carrera en Imola, la FIA ordenó a Benetton, Ferrari y McLaren proporcionar copias del código de fuente de la unidad de control del motor de los monoplazas que hicieron podio, para saber si estaban utilizando algún sistema de control de tracción. Se determinó un plazo, pero finalmente solo Ferrari lo cumplió, mientras que McLaren y Benetton fueron multados, y los de Enstone empezaron a postergar la investigación y finalmente se la hicieron hasta finales de julio. Todo esto en un periodo duro para la categoría, en el que los temas de seguridad eran lo más importante. En las carreras posteriores al GP de San Marino, se aplicaron varios cambios en el reglamento y se vivió un momento de crisis. Dos fuertes accidentes sumaron más tensión, el de Karl Wendlinger en Mónaco, que lo dejó en coma durante 20 días, y el de Andrea Montermini, el reemplazante de Ratzenberger en Sintec, en España. En cuanto a los cambios de reglamento, se redujo el tamaño del alerón trasero y el difusor, se quitó potencia al motor, se mejoró la seguridad de la cabeza del piloto, entre otras tantas implementaciones. Además, se identificaron 27 curvas de los diferentes circuitos como de alto riesgo y se ordenó que fueran modificadas, y en algunas de ellas se añadieron chicanas temporales. Por el lado de la revisión al software de Benetton, se llevó a cabo luego de varios retrasos. La Federación Internacional contrató a la empresa especializada en software LDRA y esta se hizo cargo de la investigación. Sacó a la luz que el B194 contaba con un control de lanzamiento o launch control, es decir, un sistema que evitaba que un monoplaza
patinase en las largadas, ya que controlaba el embrague, el cambio de marchas y la potencia enviada al motor. Benetton no pudo desmentir la presencia de dicho sistema, pero alegó que este no era usado en carrera, sino solamente en pruebas. Había dos preguntas que Benetton debía responder. Primero, ¿por qué el sistema de activación del software era tan completo si solo iba a ser usado en pruebas, ya que había que cumplir una secuencia compleja de pasos? Y segundo, ¿por qué la opción de habilitación del Launch Control se encontraba oculta en el menú de las computadoras del equipo? Sobre la primera, se alegó que era para evitar que el piloto active accidentalmente el sistema, pero sobre la segunda, no se dio una explicación satisfactoria. A partir de las investigaciones de la LDRA, el entonces delegado técnico de Fórmula 1, Charlie Whiting, publicó a finales de julio el informe definitivo. En él se concluía que al no haber pruebas de que el monoplaza de Michael Schumacher haya utilizado el control de largada en el GP de San Marino, no se podía tomar ninguna medida en contra del equipo Benetton. Pero la controversia volvió a rodear al equipo británico un par de carreras después. En el Gran Premio de Alemania en Hockenheim, Jos Verstappen y todo el equipo de mecánicos vivieron una situación realmente dramática. En la vuelta 15, Verstappen ingresó a boxes para repostar. Cuando la manguera estaba depositando combustible en el monoplaza, la boquilla cedió y tanto el monoplaza como varios mecánicos fueron rociados hasta con 6 litros de combustible. La alta temperatura del escape y de los frenos incendiaron ese combustible y por unos segundos el pit de Benetton fue envuelto por una gran bola de fuego. Gracias a la rápida reacción de los mecánicos, solo 5 personas sufrieron heridas leves, incluyendo a Verstappen. La FIA investigó el accidente y descubrió que el equipo había quitado el filtro de seguridad de la boquilla para que el repostaje sea más rápido, ganando aproximadamente 1 segundo por parada. Benetton trató de defenderse, afirmando que el sistema de repostajes tenía fallas y que no buscaban una ventaja deportiva al quitar el filtro, y que, por otro lado, eran varios los equipos que habían hecho lo mismo. Tras una audiencia en el Consejo Mundial del Deporte Motor, la FIA concluyó que la escudería era culpable del accidente, pero no dictó ningún castigo, ya que consideró que sus argumentos sobre las fallas del sistema eran válidos. Dejando de un lado las investigaciones por una posible trampa de Benetton, la temporada del 94 siguió siendo bastante polémica. Schumacher había dominado la primera parte de la temporada, ganando 7 de las primeras 10 carreras, y lideraba el campeonato con una ventaja cómoda de 31 puntos sobre el piloto de Williams, Damon Hill. Y en el Gran Premio de Bélgica, Schumacher se llevó su 8ª victoria de la temporada. Sin embargo, después de la carrera, se descubrió que el fondo plano escalonado de madera del coche de Schumacher se había desgastado demasiado y por lo tanto fue excluido de los resultados, ya que estas tablas de madera dura especial que se colocan debajo de los coches no debían mostrar un desgaste significativo al final de la carrera, ya que esto indicaría que el monoplaza estaba funcionando ilegalmente bajo. Cuanto más bajo esté el coche, mayor será la ventaja aerodinámica para mejorar su rendimiento. Esta no fue la primera ocasión en que Schumacher fue descalificado de una carrera aquella temporada, ya que también había sido descalificado en el Gran Premio de Gran Bretaña. El Kaiser finalmente fue excluido de los 2 grandes premios posteriores al de Bélgica, el de Italia y el de Portugal. Finalmente, la victoria de Spa fue dada a Damon Hill y el piloto británico triunfaría en las siguientes 2 carreras y achicó la ventaja de Schumacher a tan solo 1 punto. El alemán volvería a las pistas en el Gran Premio de Europa y ganó la carrera en el circuito de Jerez, mientras que Hill finalizó segundo. Schumi extendió su ventaja a 5 puntos y en el Gran Premio de Japón, Schumacher tendría su primera oportunidad de sentenciar el campeonato a su favor, pero el Kaiser tuvo que conformarse con escoltar a un Hill que se llevó la victoria en aquella lluviosa tarde en Suzuka, por lo que el título se definiría en la última carrera en Australia, con ambos pilotos a 1 solo punto de diferencia. En Adelaida, Schumacher tomaría el liderato en la salida y Damon Hill se colocaba en la segunda plaza. Fue en la vuelta 36 donde el alemán cometió un error y se salió de la pista, y al regresar, el Kaiser cerró a Hill,
y por este accidente ambos tuvieron que abandonar la carrera y Michael Schumacher se quedaba con el título mundial de pilotos. Esta polémica maniobra fue investigada, pero al final no se tomó ninguna acción en contra de Schumi. Así finalizaba una de las temporadas más polémicas de la historia, donde a pesar de todo lo ocurrido, Benetton logró llevarse el título mundial de pilotos. Por otro lado, Williams se llevó el campeonato de constructores por tercer año consecutivo. Cabe destacar que las fuentes de la información utilizada para la investigación del video están en la descripción. Si quieren ver más contenido como este, pueden suscribirse y apoyarnos a través de Patreon. Por mi parte me despido y espero que les haya gustado.